Todavía tenemos pendientes algunas cosas como hacer, escribir nuestro propósito, ¿verdad? Ok, pero estamos avanzando y quisiéramos seguir avanzando en el asunto de las escrituras, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Así que vamos a estar compartiendo con ustedes eh, acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Por supuesto que lo vemos en el Nuevo Testamento completamente. Y nuestro deseo es que al estar hablando últimamente de Cristo como el Evangelio, o el Evangelio como una persona, que es Cristo, nuestro deseo es conocerle y encontrarle en todas las escrituras. Como dijo él a los judíos, ustedes leen las escrituras, ellas creen que ahí pueden encontrar la vida eterna, ellas son las que dan testimonio de mí. Así que este es el título, Cristo en el Antiguo Testamento. Espero que tengan algo para anotar y bueno, espero terminar. Tenemos 4 minutos ya de haber empezado. Vamos a ir leyendo algunos versículos y les voy a pedir su apoyo para hacerlo un poco más rápido, ¿verdad? O aprovechar más bien el tiempo, ¿sí? Hoy necesitamos y seguimos necesitando la palabra de Dios. Sabemos que la Biblia, las Escrituras, es el libro de Dios y conocer el mensaje de salvación que contiene la persona de Cristo es una prioridad para nosotros. Y como dicen algunos, es imperativo conocer entonces la palabra, ¿verdad? O sea, no es una opción o no es una recomendación bonita, bueno, sí se puede oír así o usar así, pero es algo que Dios nos manda a hacer, escudriñar las escrituras, en este caso Jesucristo, ¿verdad? El Evangelio sigue siendo vigente para los hombres de este tiempo, para todos nosotros en el siglo XXI, donde vemos que hay muchas corrientes de pensamientos, ideologías. Necesitamos nosotros estar llenos de su presencia, de su conocimiento y saber, estamos llenos, pero saber que lo estamos, ¿verdad? Hay una escritura en Apocalipsis 14:6, yo la tengo anotada, la voy a leer. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno. La ciudad, perdón, Evangelio eterno tiene que ver con la cualidad única de la vida que Dios, con la que Dios trabaja en nosotros, manifestando su vida autoexistente, ¿sí? Eh, para predicarlo, dice, otra vez vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Eso es lo que dice Apocalipsis, perdón, 14:6. Y allí la palabra evangelio dice que es un evangelio eterno. Acuérdense que hemos estado compartiendo acerca de ese evangelio como un mensaje y como una persona que es Cristo, ¿verdad? Así que no cambia, no es obsoleto ese mensaje porque es la persona de Cristo, él no cambia, ¿verdad? En los últimos tiempos de los que nosotros vivimos de nuestra historia, Dios no ha cambiado su mensaje, ¿verdad? Cristo es su mensaje, por eso no cambia. La Biblia dice en Hebreos 13:8 que Jesús es el mismo. Él es el mismo, Jesucristo, Dios es el mismo de ayer, hoy y por los siglos. Entonces es un mensaje que tiene que ver para los hombres, está vigente para los hombres de este siglo, de nuestra era actual, ¿verdad? Mm, El Evangelio entonces es una persona, y de eso vamos a estar hablando. Cristo es el mismo de siempre, no está obsoleto y también debemos de decir que no hay otro Evangelio ni puede haberlo. Eso lo dijo Pablo en Gálatas 1:8, ¿verdad? Cuando ellos, algunos judíos, creyeron en Cristo y se volvieron o regresaron, dejaron de creer en Cristo por la fe y volvieron a tomar las obras de la ley para practicarlas.
Y entonces habían ciertos líderes que les estaban enseñando de esa forma y Pablo les dice que no es que haya otro evangelio, bueno, les dice, no hay otro evangelio, ¿verdad? Mas si aún nosotros, dice Gálatas 1:8, que también lo tengo anotado, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, que haya una maldición allí de parte de Dios para esa persona que traiga un evangelio diferente. Y luego dice Pablo, no es que haya otro, es que algunos pervierten el evangelio. Y esas dos cosas son importantes mencionarlas al iniciar nuestra enseñanza, donde vamos a aprender todos con la ayuda de Dios, porque la primera es que el evangelio es una persona y la segunda es que el evangelio es eterno, ¿verdad? Funciona ahorita, ¿sí? Y lo podemos encontrar en la escritura, no solo en el Nuevo, sino todo el Antiguo Testamento. Nosotros, hermanos, creemos que no hay otra fuente de verdad que Dios mismo. San Juan 14:6, Jesucristo dijo, yo soy el camino, cuando le preguntaron, y bueno, te vas a ir, ¿y qué vamos a hacer nosotros? No sabemos el camino, a dónde vas a ir, dónde vas a estar. Y él dijo, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Así que no hay otra fuente de verdad que Dios mismo, ¿sí? Y para eso, San Juan 14:6, y luego hay otro pasaje, si usted lo tiene, alguien nos puede ayudar a leer, San Juan 18, del 37 al 38, por favor. Y abre su micrófono y lo lee, ¿no? ¿No hay nadie? Juan 18, ¿de cuál? Del 37 al 38. Voy. Listo. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Jesús está testificando a la verdad. Él es la verdad. No está testificando de la verdad, sino a la verdad, porque él mismo, perdón, es la verdad. Así que es importante ir viendo todos esos detalles en la Escritura, aunque ahorita estamos hablando del Nuevo, vamos a hablar del Antiguo, Cristo en el Antiguo Testamento. Y es importante ir desarrollando en nuestra fe estas escrituras, ¿verdad? En nuestro corazón, procesándolo, que Dios nos ayude, que su Espíritu Santo nos guíe para ver lo importante de Cristo, ¿verdad? En nuestras vidas y de esa revelación que Dios, de ese misterio como Dios le llama, que es Jesucristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahora, vamos a ver algunas características de la verdad, ¿está bien? Lo voy a hacer rápido, tengo 2 versículos ahí. Primero, vamos a ver las características, porque la verdad es Cristo, tiene que ver con Cristo y de él vamos a hablar todo el tiempo, como siempre, ¿verdad? Bueno, número uno, la verdad es divina, no es de carácter humano. Aunque cuando alguien dice que tiene la verdad en algún lugar, en alguna religión, de algún tema, y es de carácter humano, pues un día cambia de un estado a otro, de un país a otro, de una circunstancia a otra, pero la verdad es divina, no es de carácter humano. La verdad es Cristo. Número dos, la verdad es absoluta. Es decir, no es relativa, no se puede discutir. La verdad gobierna, ¿sí? Otro punto es que es objetiva, porque no tiene en cuenta los sentimientos que se generan alrededor de ella. Aunque te sientas o no te sientas bien o te sientas más o menos, la verdad es la verdad y Jesucristo nos dice cualquier cosa que quiera revelarnos acerca de él y así es la verdad, objetiva. Estamos hablando de Cristo, por supuesto. Es singular porque es una sola. De pronto puede existir muchas verdades, muchas interpretaciones para mucha gente de diferentes puntos de vista, pero en el caso de Cristo es singular, es una sola, Él es la verdad.
Esa verdad, pues es Cristo, decíamos en San Juan 14:6. Y esa verdad solo se expresa en el nuevo hombre, en la nueva creación. No puede expresarse fuera del nuevo hombre. Es decir, en el viejo hombre, en el Adán primero, no se puede expresar esa verdad. Solamente en los que le conocen, en los que les ha sido revelado por el Padre en su corazón quién es la verdad. ¿Sí? Otro punto es que es inmutable. La verdad es inmutable, no cambia. Es decir, no es histórica ni cultural. Como el Evangelio es eterno, la verdad es eterna. ¿Sí? Porque hay muchas verdades que con el tiempo van cambiando, con la historia, con los años, incluso la cultura, pero la verdad no. La verdad es eterna. Otro punto más acerca de la verdad u otra característica, es poderosa la verdad. Hebreos 4:12, no sé si se acuerdan lo que la Biblia dice acerca de la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, ¿verdad? Y juzga las intenciones y sentimientos del corazón. Por eso es poderosa, porque es la única que juzga esas intenciones y sentimientos y nos salva, ¿verdad? La verdad tiene poder para salvarnos de todo eso. Hebreos 4:12. Por esa razón, la verdad, Cristo es poderosa. Otro punto u otra característica es que la verdad es determinante, porque determina nuestra eternidad. Dependemos de Él, de Jesús, de la verdad para nuestra eternidad. La determina, por eso es determinante. Finalmente, para terminar esta parte, Dios tuvo que erradicar una creación, la vieja creación. La tuvo que aplastar por completo. Lo hizo en la cruz, ¿verdad? Esa que no podía expresar esa verdad eterna que es Cristo, ¿verdad? La tuvo que destruir por completo e hizo nacer una nueva creación. Nosotros somos una nueva creación en Cristo. Esa nueva creación llamada vida, llamada verdad, a la que pertenecemos, ¿verdad? Somos el cuerpo de Cristo, somos la verdad, somos la vida, ¿verdad? Bueno, Él es el que la imparte. La vida nos fue dada, no la dimos nosotros. Cristo en nosotros, dice Gálatas, ayúdenme a leer, por favor, Gálatas 1:26 al 28. Todo esto de la verdad y de Cristo, hermanos, estaba oculto para los judíos, incluso que leían mucho, para todos nosotros o para muchos de nosotros, aún en parte sigue encubierta. ¿Alguien me ayuda a leer? Colosenses 1. Dijiste Gálatas. Dije Gálatas, perdón. Colosenses 1:26 al 28. Bueno, ya me corrigió Yuri. Gracias, Yuri. Me equivoqué. ¿No? ¿Hay alguien? Yo es que Yo, no lo encontraba. Ay, Ok. Sí, sí, por favor. sí, tú. ok. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Muchas gracias. Entonces vemos ahí que había un misterio que nos ha sido revelado y nos está siendo revelado, ¿verdad? Que es Cristo en nosotros, ese misterio, la esperanza de gloria. Dice que por muchos siglos, por mucho tiempo en la eternidad, incluso estuvo oculto hasta que Dios quiso revelarnos a nosotros, ¿verdad? Y a los que creen, obviamente, no somos los dueños, ¿verdad? De ninguna interpretación, ¿sí? Pero a los que creemos, dice la Biblia, que nos fue revelado y que ese misterio, eso que estaba oculto, es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. ¿Por qué la esperanza de gloria? Bueno, porque un día nosotros fuimos destituidos de la gloria de Dios, de su carácter,
de su naturaleza divina. Y cuando Cristo vino, nos volvió a poner, al tener fe en Él, al creer en Él, nos volvió a poner en esa misma gloria, ¿verdad? La gloria de Dios no es sentir bonito, no es llorar, aunque lloramos y sentimos bonito y no está mal. Sin embargo, la gloria de Dios es su carácter, su naturaleza en nosotros, ¿sí? Así que la revelación de su verdad eterna nos la ha dejado escrita en la palabra de Dios. Por eso Abdi nos insiste, nos anima, junto con Liz, con Abraham y con todos los que predican y los que leen la palabra, a seguir leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque Dios nos dejó ese libro, ¿verdad? Divino, conocido como la Biblia o las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Así que es importante nosotros poder seguir la lectura, leyendo, estudiar, pedirle a Dios que queremos conocer a Cristo, ¿verdad? Un día Isabel dijo, la hermana Isabel Contreras, que es profeta, dijo que la Biblia es una revelación progresiva, ¿verdad? Es una revelación progresiva que culmina en Cristo. Es decir, llegó Cristo y no hasta ahí terminó la revelación. No, significa que el propósito completo de la Escritura es revelar a Cristo. Todo el propósito. Si nosotros leemos toda la Biblia en un año y no conocimos a Cristo, entonces ese propósito todavía no se ha cumplido en nosotros. Hay un cumplimiento, hay una revelación completada que Dios quiere traer y hacer fluir en nosotros. Es decir, que conozcamos a Cristo como Él quiere que lo conozcamos. ¿Sí? Porque en Él está todo. Él es todo, dice Colosenses capítulo 1, ¿verdad? Ahora bien, decíamos que el propósito completo de las Escrituras es revelar a Cristo, y ahí yo escribí San Juan 5:39. Jesucristo nos invitó y dijo, es un versículo que habíamos leído, que habíamos mencionado: escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? Por eso es importante leer la Escritura. Ahora vamos a ver Hebreos 1:1, ¿sí? Eh, ¿Alguien me puede leer el 1 y el 2, por favor? ¿Me ayuda? Hebreos 1:1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ajá, muchas gracias. Hay unos verbos ahí que usa Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo, ¿verdad? En los tiempos antiguos, dice otra versión, Dios habló en muchos fragmentos. Esa palabra viene de un vocablo griego, polúmero, que habla de diferentes maneras Dios a través de su palabra, en muchas maneras, de diferentes formas. Polúmeros, nosotros recordando, ¿alguien se acuerda cuántos autores más o menos escribieron la Biblia? ¿Alguien lo recuerda? Aproximado, no tiene que ser exacto, ¿no? ¿O cuántos años tardaron para escribir la escritura? ¿Alguien lo recuerda? Un, un aproximado. ¿O en cuántos idiomas escribió la Biblia? ¿Alguien lo recuerda? Yo recuerdo que está Yo, escrita en 4 idiomas. Ajá, 4 idiomas, dice Nancy. A ver, ¿quién da más? yo me acordaba que 1500 años es el periodo de escritura. Ajá, 1500 años el periodo de escritura. Gracias, hermana Nancy, gracias, Abdi. Y como 40 autores, más o menos, 1500 años y 3 idiomas, más o menos, hermana Nancy, aunque es hebreo, es arameo, hebreo, griego. Y la primera traducción que hicieron fue pues al latín de aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, fue escrita en 3 idiomas. Y muy bien, muchas gracias por su participación. Así que dice, en los tiempos antiguos, Dios nos habló en muchos fragmentos. Esos autores, muchos de ellos no se conocieron entre sí,
y cómo la Biblia es un conjunto tan armonioso, ¿verdad? Del pensamiento no solo de Dios, sino de la persona de Cristo, ¿sí? Dice que también Dios habló de diversas maneras, usa otro verbo, un vocablo en griego, polútropos. Habló de diferentes maneras, a través de sueños, a través de visiones, y usó profetas, y dice esta versión, y lo hizo en muchos estilos. Pero al final de estos días, cuando se cumplió la plenitud del tiempo señalado, ¿verdad? Vino su Hijo, nos habló, ¿verdad? A través de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Habla aquí de cuando, que en esos días, cuando se cumplió la plenitud, cuando llegó el tiempo, hermanos, la plenitud es pleroma en griego, este, hay un tiempo, aquí está hablando de que siempre que se cumple el tiempo de Dios o que esperamos a que el tiempo de Dios se cumpla, tenemos paz en nuestro corazón. Cuando Dios nos revela los tiempos señalados de eventos en nuestra vida o en la vida o en la familia o del trabajo, siempre tenemos paz. Por eso la palabra de Dios dice en Eclesiastés 3, ¿verdad? Dice que todo tiene su tiempo, ¿sí? Todo tiene su pleroma de Dios. O sea, hay un cumplimiento en el que Dios establece su propósito, realiza, desarrolla su propósito. Y cuando nosotros esperamos el tiempo señalado, como Dios esperó el tiempo señalado para traer a su Hijo Jesucristo, el tiempo de Dios, el Kairos, lo que ocurre de parte de Él, cuando no le queremos ayudar a Dios como Sara le quiso ayudar a Dios, que Dios le había dado una promesa y ella ayudó o trató de ayudar porque no nacía el chamaco, ¿verdad? Y le dijo a Abraham, pues llégate a mi sierva, acércate a ella y pues hay que tener un bebé a través de ella, pues, pues quizá es así, pero no, no era así. Cuando es el tiempo de Dios, la intervención divina, su mano interviene de forma sobrenatural y Él lo hace. Y cuando entendemos esos tiempos y son revelados a nosotros, hay mucha paz en nuestro corazón y decimos, no me voy a apresurar, voy a hacerlo en el tiempo de Dios. ¿Y qué creen? Hay bendición, ¿verdad que sí? Dios nos habló en la persona de su Hijo, huíos, usa la palabra huíos. Perdón que esté usando uno de sus idiomas de la Biblia que no sé hablar, pero que tenemos, gracias a Dios, mucha tecnología y diccionarios, griego, español, hebreo, español, ¿verdad? Huíos es para referirse a hijo y huíos habla de su misma naturaleza. Es decir, Dios tuvo un hijo, a Jesucristo, que era de su misma naturaleza, ¿sí? Literalmente dice el original, Dios nos habló en hijo. Yo les decía que Dios nos habló Cristo, ¿verdad? En Hebreos capítulo 1. Pero la Biblia dice, Dios nos habló en hijo. ¿Saben cómo nos habla Dios? En hijo, es decir, a través de Cristo. Ahora, ¿verdad? Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo, es lo que estamos diciendo. Sí. Bueno, como todavía tengo un poco más de información, quiero hasta aquí preguntarles, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Ok, vamos a continuar. El original entonces dice que Dios nos habló de su Hijo. Dios se ha revelado a sí mismo en Cristo. Nos habla en Hijo. Es el idioma de Dios. Si Dios tiene un idioma es Hijo. ¿Cuál Hijo? Jesucristo, el unigénito del Padre, ¿verdad? Y en Él, hermanos, nada más, yo encontré un versículo ahí, en Gálatas 3:28. ¿Alguien nos puede ayudar a leerlo? Nosotros estamos en el Hijo, oímos al Hijo. Gálatas 3:28. ¿No? ¿Nadie tiene Gálatas 3:28? A la una. Yo, pastor, A ver. ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ajá, nosotros nos estamos aquí
al no conocer a Cristo, nos podemos estar peleando acerca del género, ¿verdad? De la ideología de género, qué somos, qué no somos. Pero la Biblia dice que cuando conocemos a ese Cristo de la gloria, el misterio oculto que es Cristo en nosotros, esperanza y gloria, se termina eso. Miren, ahí dice que ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay varón, no hay mujer, todos somos uno en Cristo. ¿Cómo nos ve Dios? Como uno solo. Acá todavía decimos, no, pues es que el hombre manda. O no, es que yo no me siento, o yo me siento, es una, no sé, es una, esa revelación al recibir a Cristo debería terminar con diferencias de género en nuestra vida y de clases sociales, ¿verdad? Ya no hay esclavo ni libre, dice ahí la palabra de Dios, pero solamente en Cristo. Esa revelación nos regala, nos da, nos otorga, nos posiciona, nos inserta en una identidad. Lo que somos ahora, ya no podemos estar discutiendo que somos la iglesia fulana y tal. Somos uno en Cristo. ¿Sí? Es lo que Dios ve. Es decir, el asunto de cómo te ves o te percibes de manera natural termina en Cristo Jesús al conocerle, ¿verdad? Ahora conoces cómo fuiste conocido, más bien. Bueno, vamos a leer 2 versículos. ¿Alguien me ayuda? Segunda de Corintios 5, del 11 al 17, no son dos, son más. Segunda de Corintios 5, del 11 al 17, y otra persona, Primera de Corintios 13, 12. Aquí tengo mi Segunda Biblia. de Corintios 13:12. Sí, por favor. Órale. No, encontré Gálatas. Ok, no hay problema, está cerquita. No, no, Primera sí. de Corintios 13, 12. Sí, dice, saludaos unos a otros con ósculo santo. ¿Es Primera de Corintios? Es segunda. No, Primera de Corintios 13, 12, y el otro sí es Segunda de Corintios 5, del 11 al 17. Oh, perdón. Sí, no, no está bien, no, no. Escuchamos, mi hermano. Primera de Corintios, pastor, Sí, 13, ajá. 12. Sí, por favor. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ujú. Y el Primera de Corintios, perdón, Segunda de Corintios 5, del 11 al 17. Muchas gracias, hermana. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Increíble la revelación de Dios. Estamos en ese punto en el que dice que la revelación de Cristo debería terminar con diferencias en nosotros de clasismo, de género, ¿verdad? El asunto de cómo nos vemos, nos percibimos de manera natural, terminó en Cristo al conocerle, ¿sí? Y no solamente eso, dice que al conocerle, hasta vamos a conocer cómo fuimos conocidos, ¿verdad? Que Pablo está hablando acerca del amor, está hablando de la preeminencia, está hablando de lo que pasa y lo que se queda,
de lo que dura para siempre, como el amor que es Cristo, que es Dios, ¿verdad? Así que necesitamos saber que todo eso está completo en Cristo y nos es revelado, pero hay que mirarlo, pues, hay que leer la Biblia cada año, pero si encontramos todo menos a Cristo, estamos necesitando conocerlo, verlo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Es solo la introducción, ya casi terminado, creo que sí lo voy a lograr. La revelación de la gracia salvífica, es decir, la gracia que salva, la gracia que nos salva, que es Cristo, acuérdese, eh, de Dios, eh, principió en la historia de la humanidad y se completó en Cristo Jesús. Todo está completo en Cristo, hermanos. Todo absolutamente. Pero nos tiene que ser revelado, pues, ¿verdad? ¿Sí? De repente quisiéramos que nos revelara otras cosas, Dios, pero lo que Él quiere revelarnos y lo que Él habla es en su Hijo. Su idioma es Hijo, el idioma que Él usa, ¿verdad? Un hombre, que habló acerca de Hebreos, les voy a leer la nota, ¿sí? San Juan de la Cruz, que habló acerca de Hebreos 1 y dio su punto de vista y dijo, Dios ha quedado como mudo y no tiene que hablar más porque hablaba antes en partes a los profetas y todo eso ya lo ha hablado en él, en el todo que es Cristo, dándonos al todo que es su Hijo, ¿verdad? Por lo cual, ahora si alguien quisiera preguntarle a Dios o quisiera alguna visión o revelación, no solo se vería como necio, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, como Pablo nos invita y el mismo Espíritu Santo nos invita a poner los ojos en Jesús, sin querer otra alguna cosa o novedad, porque lo que Dios le podría responder, dijo este San Juan de la Cruz, es de esta manera, y aquí lo anoté. Si tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, él está imaginando que Dios contestara, ¿verdad? Otra vez, si tengo ya habladas todas las cosas en mi palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos solo en Él, porque en Él lo tengo dicho todo y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas, porque tú pides locuciones, expresiones y revelaciones en parte. Y si pones en Jesús los ojos, lo hallarás en todo, porque Él es toda mi expresión y respuesta, y es toda mi visión y toda mi revelación. Eso es lo que dice el hermano San Juan de la Cruz, que Dios podría contestar si le pidiéramos otras revelaciones, ¿verdad? Que no sea Cristo, porque Cristo es todo, hermanos. A veces le estamos preguntando cada cosa, pero nuestro primer interés y los ojos de nosotros tienen que estar puestos ¿en quién? En En Cristo, Cristo. ¿verdad? Muy bien. Miren, Mateo 17:5. ¿Alguien me puede leer, por favor? Habla de que Jesús se transfiguró. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Ujú. Bueno, el contexto del 4 dice que subieron al monte y él subió con Pedro, Jacobo, Juan, me parece, si no mal recuerdo, y de repente él se transfiguró delante de ellos. La palabra que usa para transfigurar es metamorfo, de, de donde viene nuestra palabra metamorfosis o metamorfosis, que habla de una forma cambiada en conformidad con la realidad interna. Es decir, Jesús empezó a transformar en lo exterior, pero porque era el Hijo de Dios en lo interno, en lo profundo, ¿verdad? Ese Cristo que los demás podrían ver un carpintero. La gente puede ver un profeta, un maestro, un rabino, ¿verdad? Un médico, un hombre bueno, pero lo que él era y lo que él es, el Hijo de Dios, el Dios de nosotros, el Salvador de nosotros, ¿verdad? Y dice que se transfigura y entonces
De repente aparece Moisés y aparece Elías, ¿verdad? Y está Cristo allí y se emociona uno de ellos. ¿Quién cree que se emocionó? Ya saben, ¿no? ¿Sí? Pedro. Dice, Señor, quisiéramos hacerte un tabernáculo para Moisés, uno para Elías y otro para ti, una habitación aquí, ¿verdad? Y de repente los cubre una nube, les pone sombra a la nube y de ahí de la nube sale una voz y le dice, este es mi hijo en quien tengo complacencia, a él oíd. Así que podemos, si vamos a leer a Moisés, pero vamos a ver a Cristo ahí. Si vamos a leer los profetas, porque Elías representa a los profetas, pero a quien vamos a leer en los profetas es a Cristo, a conocer a Cristo, ¿verdad? Este es mi hijo, a él oíd, ¿verdad? Escuchar es la palabra, ¿sí? Oír la voz de Dios, ese es un aspecto de la fe que Dios mismo engendra dentro de nosotros, ¿verdad? Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, pero Dios es el que engendra esa fe. Y Dios está diciendo ahí acerca de Cristo, óiganlo a Él, ¿verdad? A Él. ¿Dónde? En las Escrituras, cuando Él va camino de Maús en Lucas, en uno de los capítulos de Lucas, me parece que es, no voy a decir capítulos, pero dice la Biblia que Jesucristo, cuando no lo conocían aquellos discípulos, les enseñó las Escrituras y les abrió desde Moisés y les enseñaba lo que las Escrituras decían acerca de sí mismo. Entonces, toda la Biblia habla de Cristo, hermanos. ¿Sí? En otras palabras, no le pidas a Dios más revelación porque te podría decir, oye, dijo San Juan de la Cruz, es que no tienes bastante conmigo, no tienes suficiente, pues ahí lo tienes todo, escúchale a Él. Y eso es de suma importancia para no desviarse de la palabra de Dios, porque podemos encontrar ahí mil cosas, ¿verdad? En la palabra. Podemos sacar gente que ha escrito libros y libros de tantas cosas, pero que no pueden ver a Cristo. Creo que ya sí llegamos a la meta. Finalmente, podemos creer y entender que Cristo es el corazón del Antiguo Testamento y del Nuevo. ¿Sí? Y como alguien ha sugerido, Cristo es el único conductor, el hilo, perdón, conductor que atraviesa la Escritura. Él es el Cristo del Antiguo Testamento, lo vamos a estar viendo posteriormente. Y también es el Dios manifestado en carne. Es el último versículo que vamos a leer, 1 Timoteo 3:16. ¿Alguien lo tiene? E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ese Dios manifestado en carne es el Cristo que Dios mismo nos quiere revelar. Y más adelante vamos a compartir algunas cosas con las que a veces hemos vivido sin conocer, sin entender o hasta confundidos, ¿verdad? Acerca, por ejemplo, del Cristo, del Hijo, del Padre, del Espíritu Santo. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Mi deseo con esta introducción es que podamos ver y aprendamos a ver a Cristo en la Escritura, en el Antiguo Testamento, y lo vamos a ver en el tabernáculo, lo vamos a ver en los sacrificios de Levíticos, lo vamos a ver en el libro de Josué, lo podemos ver en todo el Antiguo Testamento, hermanos. Y cada vez que usted abra la Escritura, tiene que ver ese Cristo que Dios quiere formar en nosotros. Dijo Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál Cristo? Ese misterio que fue revelado y que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. La única esperanza de que podamos ver a la gloria de Dios es ese Cristo que murió y resucitó, ¿verdad? Y lo que leía la hermana Marilu, sí, hablaba de que uno murió primero y luego todos morimos. Los que vivan ya no vivan para sí, dice.
es el asunto. Lo que se vea en nosotros sea Cristo y lo que se nos revele sea Cristo y el idioma que oigamos, escuchemos hablar a Dios sea Hijo, en Cristo, pues, ¿sí? Ese es el idioma que Dios está hablando y que no es un tema obsoleto porque es Apocalipsis nos dijo Juan, es un evangelio que es eterno, porque tiene que ver con la persona de Cristo. Vamos a orar. No sé, antes, si quieren, por favor, háganme un comentario, háganme una señal, háganme algo, díganme algo, una pregunta. Si no tienen preguntas, gracias a Dios, porque luego no sé contestar, pero o si no puedo contestar, después la contestamos, pero ¿alguien quiere decir algo? Un comentario. Sí, Ahí donde dice que no hay judío ni griego, donde no hay hombre ni mujer, ajá, lo que yo entiendo, no sé si es el sentido de la palabra, es que ajá, todos somos iguales delante de Dios, pero cada uno tenemos nuestra personalidad. O sea, todos somos iguales delante de Dios. sí, Para sí, Él, o mujer, para Él. Pero entre nosotros, como le entendemos nuestra personalidad, Él mismo nos hizo hombre y mujer. O sea, en lo físico y en lo emocional, un hombre es diferente a una mujer. O oh, sea, claro, sí, yo creo que lo que dice ahí, yo le entiendo así, sí, que sí, delante de Dios no hay esclavo, no hay judío, no hay escita, no hay griego, todo lo que dice. Entonces dice que todos somos iguales delante de Dios. Eso ujú. entiendo. Sí, sí, muy bien, hermano. De hecho, el contexto está hablando no solamente en Gálatas, Pablo se sigue hablando en las cartas acerca de los judíos. Allí en Gálatas habla de esa ley, ¿verdad? Que dice que solo aceptaba al que practicaba la ley, ¿verdad? Y sobre todo los judíos se creían dueños de la ley, de las promesas. Bueno, no se creían, Pablo lo repite, me parece que es en Romanos donde lo repite. Y todo el libro de Gálatas, precisamente en su contexto, habla de eso, ¿verdad? De alguien que obra la ley, que se olvida de la gracia y piensa que por practicar la ley como un judío natural, pues va a tener la salvación. Sí, claro, Dios no nos hizo a cada uno con características particulares, peculiares, ¿verdad? Pero Dios ve a dos personas en el mundo, ¿sí? En la tierra. Uno de lo que habla la Biblia y Pablo es Adán, el primer Adán. Los que están en Adán, en el primero, pues están muertos, ¿verdad? Y Dios ve a todas esas personas, pues en muerte, ¿sí? Porque es lo que introdujo Adán. Ahora, cuando Dios ve a alguien en Cristo, pues en Cristo todos tenemos vida. Y eso es lo que está diciendo, que somos uno en Cristo sin quitar las peculiaridades, ¿verdad? Yo me metí con un asunto de, decía yo aquí acerca del género, ¿verdad? Diferencias de género, de clases sociales. Cuando venimos a Cristo, eso se termina. Ya no tenemos que ser judíos para ser salvos. No tenemos que ser judíos para que Dios nos acepte. Hablo de nacer en Israel, en Cristo. Ahora, ¿verdad? Dice Efesios, se rompió una pared intermedia, y de ambos pueblos hizo uno, porque ahora es por la fe, ahora no es por una ley. De hecho, la ley se introdujo, dice Pablo allí en Gálatas, ¿verdad? Para mostrarnos cuán pecadores éramos, fue como un ayo. Y de eso Pablo está hablando de esa ley, pero sí, lo que tú dices, estoy de acuerdo, porque sí cada uno sigue siendo lo que es, ¿verdad? Pero yo hablaba desde el punto de vista del mundo, ¿verdad? Nosotros dejamos de pelear, digo, no estamos peleando, hablo de pelear con esa
esas ideologías de género. La gente siente hay gente que es hombre y que no se siente hombre o que se percibe de otra forma, ¿verdad? Entonces, cuando venimos a Cristo recibimos, decía yo, una identidad, porque ahora estamos en Él, somos en Él ahora, como dice Pablo, ¿no? El misterio en Colosenses 1. El misterio oculto es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, ¿sí? Entonces, pero está perfecto tu comentario, el punto de vista de ahí, porque sí cada uno es mujer, es varón, pero sí la Biblia está diciendo que a todos nos ve en Cristo, ¿verdad? Incluso más adelantito y en otra parte dice que la mujer es sin el varón y el varón es sin la mujer, pero todos somos uno en Cristo Jesús. O sea, para la gente, para la cultura, la mujer puede ser más, puede ser menos. Para la historia, tenemos nuestra primer presidenta en México, pero para Dios, en Dios, cuando estamos en Cristo, pues, somos uno, ¿sí? Con diferentes peculiaridades, como decías tú, Pablo lo dice, somos un cuerpo. Pero está muy bien el que nosotros no perdamos cada uno nuestra peculiaridad, ¿verdad? Y así Dios nos ocupa a los hombres y a las mujeres como son. Está bien, hermano. Muchas gracias por tu comentario. ¿Alguien más? ¿No? Una comentario o algo que quieran decir. ¿No? ¿Nada? Ok. Ok, entonces vamos a terminar. ¿Está bien? Les pido un favor, soy Sototo Grandotote. ¿Pueden prender sus cámaras para que oremos? ¿Sí? ¿Pueden hacerlo o no? Hola, Hola, me da gusto verlo. Nancy, Manuel, qué Irma. guapos. Hola. Irma, qué guapos y guapas. Qué gusto verlos en medio de una semana bien ajetreada de trabajo. Me fue muy, bueno, complicadísimo, pero ya entendí cómo ingresar a todo esto. Está padrísimo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Qué bueno, Irma. Qué bueno que entraste. Marilú, de regreso de por allá donde andaba, hermana. Qué gusto verte. Una bendición a todos. Ale, hermano Rodolfo, todos, qué bueno. Por ahí iba a estar la hermana Ena también, nos había dicho que a veces está difícil el trabajo entre semana, pero que escuchaba. Así que gracias a todos por conectarse y vamos a hacer una oración. Le vamos a pedir a nuestro hermano Manuel que nos despida de gracias, por favor. ¿Sí puedes, hermano? Sí. Bueno, gracias Dios. Vamos a orar para terminar. Si gustan pueden cerrar sus ojos. Dios, te damos gracias porque tú siempre tienes el control sobre todas las situaciones, Padre. Te damos gracias en este momento por este nuevo curso, estas nuevas lecciones, Señor, de encontrarte a ti a través del Antiguo Testamento. Saber que Jesucristo, Señor, siempre está, siempre ha estado y siempre va a estar presente en nuestra vida. Enséñanos a ver como tú ves las cosas, tener la visión que tú ves, vernos a nosotros a través de Jesucristo, Señor. No detener, Señor, tu misión, tu visión en nosotros, Señor. No anteponer nuestro carácter ni nuestras debilidades, Dios, sino que seas tú aumentado en nuestras vidas cada día, que sea fortalecido tu espíritu en nosotros, crecer cada momento, cada instante, Señor, y poder verte siempre. Que seas tú siempre justificándonos a cada momento de nuestra vida. Poder verte y poder resaltarte, Señor. Que sea tu identidad en nosotros vista por las demás personas. Que no sea nuestra personalidad natural, sino que sea nuestra nueva identidad en Cristo, como dice tu palabra. Ya no hay judío y ya no hay griego, Señor, como dice la palabra, sino que todos somos uno en ti. Que así lo podamos ver en nuestro entendimiento
abre nuestro corazón, aunque parezca locura lo que viene de ti. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Nos ponemos en tus manos una vez más. Amén. 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 Dios les bendice, hermanos. Duerman bien, descansen, merienden. Nos vemos el